Vamos a iniciar con esta ponencia. La primera diapositiva nos indica un pensamiento otorgado por Alejandro Jodorowsky, un artista que nos dice: la muerte no te ha eliminado, te ha transformado, el dolor disminuye y el amor crece. ¿Sí? Esto es importante, como aquí este verbo nos invita a hacer una acción que es de transformación. Y dice: la muerte no te ha eliminado. Me pareció muy importante iniciar con este pensamiento que espero los lleve a todos a la reflexión. Siguiente, por favor, René. El objetivo de esta ponencia es valorar el acompañamiento de toda la comunidad educativa en la elaboración del duelo en situaciones de emergencia o desastre. Cabe resaltar que el duelo no es exclusivo para una situación de emergencia o desastre, eso lo sabemos. Sin embargo, con el fin de poder abordarlo de una manera colectiva, es que lo estamos enmarcando, más aún en la situación que nos encontramos al momento viviendo en nuestro país. Siguiente, por favor. La etimología de este término viene de una palabra que procede del latín, que es dolus, que significa dolor, derivado del verbo dolere, que significa doler, sufrir, penar. Si vamos a lo que es un verbo, nos damos cuenta de que siempre es un actuar, un hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros entramos en duelo, vamos a sentir el dolor y muchas veces incluso podríamos hasta manifestarlo. Ojo, que no es necesario hablarlo. A veces incluso el silencio es lo que te lleva a demostrar que te encuentras realizando algo, estás expresando incluso el dolor. Entonces, ese sufrir, ese penar está directamente relacionado con lo que es el duelo. Siguiente, por favor. ¿Qué causa el duelo? El duelo, generalmente cuando nosotros hablamos de duelo, lo primero que viene a nuestra mente es la pérdida de un ser querido, de un ser significativo, ¿sí? Entonces, si alguien dice estoy de duelo o ellos están de duelo, probablemente lo primero que pensamos es que alguien ha fallecido, ¿cierto? Y esto es muy real, es, digamos, una de las causas más potentes que existen. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay otras pérdidas. Esto es muy importante porque solemos pasar por alto este tipo de pérdidas que podrían darse, por ejemplo, en la infancia. En la infancia, la muerte de una mascota podría causar el duelo. En la infancia, la pérdida de un objeto significativo podría ocasionarte duelo. En este marco de emergencias y desastres, podríamos incluso ver que la pérdida de tu casa, en la que normalmente llegabas, estaba papá, mamá o tu familia, en donde llegabas a jugar o llegabas de la escuela justamente para dejar tus cosas, ¿sí? Y para tomar un breve descanso, ya no tenerlo podría causarte duelo, ¿sí? No es el podría, en realidad te causa duelo. El hecho de no poder llegar a la escuela, de ya no ver a tus amigos, por ejemplo, también te podría causar el duelo. En la época de la pandemia, prácticamente la humanidad entera vivió en duelo, porque dejó de realizar sus actividades cotidianas, ya no acudía a su trabajo normalmente, por ejemplo, no realizaba sus actividades de ocio, ¿sí? O ya no veía a los amigos, incluso a los familiares. Entonces entramos en una etapa general de duelo. ¿Qué puede pasar en la adolescencia para que también el adolescente que adolece de muchas cosas entre en duelo? La pérdida de amistades. A veces solemos pasar por alto el hecho de que un adolescente te diga: ya no tengo mi amigo o mi amiga porque me excluyó del grupo por N o X razones, pero eso también podría conllevar al duelo y podría manifestarse. Más adelante voy a enmarcar, a enumerar o enlistar cuáles podrían ser las manifestaciones del duelo. Los fracasos escolares, por ejemplo, también es otra manifestación o es otra causa del duelo. El hecho de no aprobar un examen, el hecho de no pasar de año, el hecho de no recibir una nota aprobatoria por algún trabajo por el cual nos esforzamos, ¿sí? También nos puede causar duelo. La exclusión de un grupo de tus pares. Los adolescentes suelen buscar trabajar en equipo, que sean aceptados. Incluso por eso es que muchos de los adolescentes tienden a imitar ciertos modelos, patrones, para que se sientan tan iguales a los demás. Pero cuando estos son rechazados o cuando estos son excluidos, también te puede producir duelo.
El cambio de la escuela, importante. Hace poquito estuve visitando un albergue en donde los padres de familia se encontraban naturalmente muy preocupados porque sus hijos tenían ahora, para llegar a la escuela, tomar un camino que es muy peligroso. Una de las soluciones que se da desde dentro del sistema educativo es, bueno, si se hace muy complicado, entonces mejor que tu hijo vaya a la escuela que está próxima, en donde también hay una labor previa para que también sean aceptados, se amplíen las vacantes y sean bien recibidos. Sin embargo, eso podría ser la solución a nivel administrativo, a nivel de padres, decidir cambiar al hijo o a la hija, ¿no?, a esta escuela. Mas, sin embargo, esto también produciría en ellos un duelo. El hecho de ir a una escuela nueva donde no conocen a nadie, el hecho de saber que por una situación de emergencia o de desastre ahora tienen que ir a otra escuela en donde prácticamente no conocen cómo es que se dan las clases normalmente ahí, aun cuando la currícula sea la misma, pues esos cambios te podrían conllevar al duelo. El terminar la escuela. Hace poco conversaba con un colega y me decía cómo es que hay jóvenes que terminan el colegio y de repente entran en duelo, porque toda su vida prácticamente anterior acaba de desaparecer. Ya no tienen que levantarse temprano, ya no van a encontrar a las mismas personas, ya no van a conversar con el señor de la puerta o la señora de la puerta, con sus maestros, etcétera. Ya no, toda esa vida desaparece. Ahora ingresan a un mundo diferente y esto también puede producir duelo. La separación de los padres definitivamente es algo que sí lleva a lo que es un duelo. Y dentro de la línea que en diapositivas más adelante voy a darles a conocer, pues se van a dar cuenta cómo es que se manifiesta, ¿sí? Y es por eso que es importante siempre conversar. La situación de inmigración. Nuestros niños, niñas, adolescentes que han llegado, que son nuestros hermanos de Venezuela, es una realidad muy cercana ahora a nosotros los peruanos. Vemos cómo es que se manifiestan, cómo es que ellos dentro de las escuelas están buscando siempre tratar de entender algunos términos que probablemente dentro de Venezuela no suelen utilizarse o tienen otro contexto lingüístico. Entonces, esa adaptación, esa lucha, ese decirle adiós a tu país, a tu escuela, a tus amigos, a tu barrio, etcétera, pues obviamente también podría llevarte a un duelo. Son muchas las razones por las que puede llevar a un duelo, no solamente la pérdida de un ser querido. Ahora, ¿cómo es que sus efectos se manifiestan? ¿A nivel solamente emocional? No. También existe una reacción totalmente física, ¿cierto? Nosotros, al momento que reaccionamos emocionalmente, segregamos una serie de carga hormonal que nos va a llevar, por ejemplo, a manifestar a través de nuestros gestos, si estamos muy tristes, si sentimos ira, si sentimos gran penar, ¿cierto? O si simplemente no nos interesa. Es decir, existe una reacción física, una reacción emocional. La emoción prácticamente es muy difícil para nosotros ganarle la emoción. La emoción es algo que surge en milésimas de segundo. Si algo nos alegra, vamos a sonreír de inmediato. Si algo nos entristece, pues probablemente vamos a soltar el llanto, como decimos, ¿cierto? Si algo nos enfurece, entonces vamos a manifestar. Y esto es algo que no podemos manejar, ¿cierto? Más sin embargo, por la parte cognitiva, es decir, el adquirir el conocimiento, el hecho de que en este momento ustedes se encuentren recibiendo este conocimiento previo, sí nos va a permitir manejar, ¿sí? Manejar y poder tener las herramientas adecuadas como para poder responder de la forma más propicia en ese momento y oportuna o eficaz, si queremos llamarlo, ¿sí? Ahora, en el aspecto social, el duelo también influye, porque solemos aislarnos o podría pasar lo contrario, buscar estar nunca solo, sino más bien estar en grupo, y más bien la soledad podría aterrarnos. Es decir, socialmente buscamos los extremos, lo que normalmente en situaciones de no duelo, pues buscamos siempre estar en un equilibrio. Si queremos estar solos, lo hacemos, si queremos estar con nuestros pares, también lo hacemos, pero no buscamos en ningún momento, por ejemplo, o estar bien acompañado o estar totalmente solo, ¿cierto? Buscamos siempre un equilibrio. Y en la parte espiritual también es importante saber
cómo es que influye y cómo hay una reacción, porque dentro de nuestra concepción, nuestra formación espiritual, no netamente religiosa, sino espiritual, nosotros vamos a reaccionar. Algunos probablemente definiendo que esta persona o este objeto significativo, pues ahora se encuentra probablemente en un espacio al que sabemos que se encuentra bien, como también podríamos tener una concepción fatalista, ¿no? Pensar de que esta persona o este objeto no se encuentra bien, sino está sufriendo o está pasando por un periodo de transición. ¿Sí? Siguiente, por favor. Estas dos diapositivas remarcan lo que hace unos minutos dije. El duelo no es solamente ocasionado por la pérdida de una persona, sino que también podría haber un objeto, un juguete con el que suele, por ejemplo, el niño dormir. Cuando estaba preparando esta ponencia, estuve leyendo, revisando mucha bibliografía, conversando con mis pares, y en la búsqueda encontré y me pareció potente el hecho de hablar sobre una película que sé que muchos de ustedes la han visto, y si no lo han hecho, pues invito a que lo hagan. Es En Busca de la Felicidad, en donde en esta película la historia se desarrolla en base prácticamente a un duelo muy grande, que es inicialmente la pérdida de la mamá, no físicamente, sino simplemente la ausencia, o sea, la separación de papá y mamá, ¿sí? Hay un niño de por medio, un niño que está entre los 7 y los 9 años aproximadamente, y el niño suele preguntar dónde está mamá. El papá se queda con él, ¿sí? Y entre ellos asumen estas etapas de duelo. Hay un duelo tanto del niño por la pérdida de la mamá, por la ausencia, y hay un duelo del padre por la pérdida de la esposa, de la pareja. La historia, seguramente vuelvo a decir que muchos de ustedes lo han visto, eh, surgen una serie de vicisitudes, una serie de acciones, pasan una serie de problemas, ¿bien? Y este niño, siempre acompañado del papá, pues también tiene que sufrir el duelo de no tener de una casa, porque de repente por la falta económica, ¿cierto? Por la falta de trabajo, eh, pierden la casa y tienen que dormir en la calle, en un bus, hasta en los servicios higiénicos de una estación de tren. Bien, ahora, el niño siempre va acompañado de un juguete, de un muñeco, ¿sí? Creo que es el Capitán América, no estoy seguro, pero creo que sí, es este personaje. Y en el momento y en el afán de no perder el bus que los iba a llevar a un lugar, a un albergue temporal para poder pasar la noche, que en este país existe, pues el papá obviamente lo lleva corriendo al niño, y en este afán el niño suelta al objeto significativo, a su muñeco con el que siempre caminaba constantemente. Entonces, si se detenía a recogerlo, perdían el bus y por lo tanto perdían el lugar donde iban a dormir y a pasar esa noche y tener pues un alojamiento digno del ser humano, ¿cierto? No se detienen, por ende no se detienen, suben al bus y el niño a través de la ventana obviamente llora la pérdida y ve tirado el objeto, y es muy difícil en ese momento para el papá también manejarlo, ¿sí? Hay mucha tristeza. Y luego en el continuar de esta historia, el papá trata luego de suplir a este objeto, y es una forma incluso de poder ayudar y acompañar al duelo, que probablemente en ese momento pues podría significar como que muy chiquito al lado de todo lo que estaba viviendo, ¿sí? El no tener dinero, el no tener donde dormir, el no tener a la mamá obviamente, etcétera. Pero eso sumó a que el duelo se hiciera incluso hasta, por llamarlo así, hasta un escenario de multiduelo, si lo quisiéramos llamar así. ¿Mm? Seguimos, por favor. Ahora, es muy importante conversar acerca de que en la etapa de los niños, niñas y adolescentes, existen muchos mitos alrededor del duelo. Uno de ellos es que las y los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Creemos que los niños están pequeños y que no lo entienden. Pues déjeme decirlo que este es un mito, es un mito. Las niñas y los niños no elaboran duelo. Pues si creemos
que ellos no entienden, por ende creemos que tampoco elaboran duelo. Es un mito. Debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. Una amiga me contaba que cada vez que peleaba con su pareja, lo que hacía era esconderse en el baño, llorar, limpiarse las lágrimas y salir y sonreír frente a sus hijos. Esta amiga estaba pasando por un duelo porque estaba viendo morir prácticamente, por llamarlo así, el sentimiento de pareja, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era ocultarlo y luego salir y sonreír. Probablemente los niños, cuanto más pequeños, podrían ser, entre comillas, enmascarados, engañados, pero conforme van pasando el tiempo, pues me decía esta amiga que sus hijos le dijeron, bueno, yo siempre me di cuenta que lo que hacías era disimular, ¿sí? Y esto, en estos momentos, a esta edad, pues eso significa un problema, porque no se expresó adecuadamente y probablemente el mensaje que le daba a los hijos estaba siendo errado. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que disimular, porque creemos que tenemos que no expresar nuestros sentimientos. Y esto, vuelvo a decir, es un mito. En la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Otro gran mito. Los adultos solemos decir, no, que ellos no vayan porque están chiquitos. Además, si lo ven, ven el ataúd, ven, qué sé yo, todo el escenario en donde va a darse el ritual, pues podría asustarlos. Entonces, mejor no lo llevamos. Estamos evitando que empiecen a aprender, ¿sí? Les estamos negando esa oportunidad. Por lo tanto, es un mito. Los niños, las niñas, los adolescentes sí deberían de participar, obviamente al lado de un adulto que se encuentre estable, porque eso sí es importante, buscar que exista también alguien que lo acompañe, porque si vamos a producir tal vez mucho ruido, entre comillas, con nuestro dolor, podría asustarlo. Entonces, eso no significa que no lo hagamos, pero sí buscar que haya alguien que actúe o cumpla el rol de un soporte, de un adulto que esté mucho más estable, ¿sí? Eso sí también es muy importante para que no se centre lo que posiblemente podría considerarse como algo que podría dañarlo, ¿no? Que podría ir increciendo. Siguiente, por favor. Cuando hacía esta investigación, ¿sí? También encontré esta gran ruta, digamos, o estas etapas de duelo que ya están establecidas, que la bibliografía te lo dice, y te dice que son 5 etapas, ¿cierto? Cierto etapas, 5 etapas del duelo, que fue dado a conocer o manifestado por Kluber-Ross. La primera te dice que es la etapa de duelo. El momento en que nosotros recibimos la noticia y lo primero que surge es un no. Normalmente lo verbalizamos. No, no puede ser, ¿cierto? Es lo que normalmente solemos decir. Luego viene una etapa de ira. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Esta ira incluso podría conllevar quizás a manifestar un golpe físico, ¿cierto? Una agresión, probablemente expresar a través de nuestros gestos el hecho de que estamos con mucha furia porque esto está pasando con nosotros. Y en ese momento, ¿qué es lo que nos va a ayudar? El estar informados y el poder comunicarnos. Conforme va pasando el tiempo, viene la etapa de la negociación. Un ejemplo clásico, cuando tenemos a alguien en el hospital y el médico nos dice de que ya nuestro paciente pues no tiene ninguna esperanza de vida, probablemente pasamos por estas 2 etapas previas, pero luego entramos a la negociación. Conversamos con un médico, con otro médico, con quien en ese momento se nos presente y le decimos, pero ¿por qué no lo llevamos tal vez a UCI? ¿Pero por qué mejor no lo vuelven a intervenir? ¿Pero por qué mejor no llaman a otros especialistas? Etcétera. Es decir, empezamos a negociar
a querer de alguna u otra manera evitar lo que ya nos han dicho que va a suceder. La depresión. La depresión se manifiesta por una tristeza, ¿cierto? El estar triste, el dejar, por ejemplo, de querer hacer las cosas que habitualmente hacíamos, el quedarnos, por ejemplo, todo el día en la cama, ¿no? Sin comer, sin asearnos, es una de las etapas que muchas veces suelen pasar y que se manifiestan en muchos de nosotros, dependiendo también de lo que hace un momento decía. Si es que nos preparamos cognitivamente, en algún momento podría pasar, pero nos podría también llevarnos a darnos cuenta de que tenemos que hacer algo para no caer en un pozo tan profundo como es la depresión en sí. Y luego llegar a lo que es la aceptación. En la aceptación se necesita la guía y la orientación de los que están mucho más fortalecidos. La aceptación de que ya pasó, de que es algo que normalmente sucede, de que es universal, de que ninguno de nosotros podemos escapar a ello. Entonces aceptamos la situación de que ya no está entre nosotros, de que físicamente o frente ante nuestros sentidos ya no lo tenemos o ya no la tenemos. Entonces, pues eso es con lo que terminaríamos un duelo, ¿sí? Ahora, la literatura o muchos estudios te dicen de que el duelo tiene un tiempo, ¿no? Un espacio cronológico que podría ser 6 meses, un año. Más sin embargo, algunos otros autores, la experiencia, te dice que eso va a depender mucho de los recursos que tengamos nosotros, ¿cierto? Los recursos y la capacidad de resiliencia para seguir adelante. En el caso de los niños, niños y adolescentes que se encuentran en las escuelas, ¿cierto? Y que probablemente puedan pasar por estas pérdidas, pues probablemente puedan tener alguna incidencia en una de ellas o en todas, y habríamos que estar nosotros como parte de la comunidad educativa atentos para poder acompañarlos de forma adecuada. ¿Sí? En las etapas del duelo, entonces no es que se van a dar en este orden. Podríamos incluso saltar algunas si es que eso fuera el caso, dependiendo nuevamente de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestros recursos, de la forma en que lo manejemos y sobre todo del entorno que tengamos para acompañarnos a poder caminar y transitar en este trayecto del duelo en sí. Seguimos, por favor. Hay expresiones del duelo, mas sin embargo, estas expresiones del duelo podrían ser diferenciadas dependiendo del escenario en donde nos encontremos. Un duelo podría manifestarse diferente en la familia y el duelo podría manifestarse diferente en la escuela. ¿Sí? Siguiente, por favor. Las expresiones del duelo, por ejemplo, en el entorno familiar, podría presentarse ansiedad, insomnio persistente, no dormir o despertarse constantemente, ansiedad de separación por el miedo a que sucedan otras muertes. Los niños suelen decir, bueno, perdí a mamá, papá me dijo de que acaba de fallecer, ¿no? De que ya murió. Pues probablemente es lógico que luego este niño le diga a papá, papá, ¿y tú cuándo te vas a morir? ¿Cierto? Es una pregunta que podría surgir y que realmente se da. Y bueno, ante ello deberíamos de tener también las respuestas adecuadas. Y esto es lo que hay que nosotros aprender. Sé que en los momentos de duelo son demasiado dolorosos, mas sin embargo, si practicamos y recibimos por lo menos las pautas básicas previamente, vamos a tener el hilo para poder expresarnos. El amor, el cariño que tengamos hacia esa persona obviamente va a contribuir a que nuestra comunicación sea mucho más adecuada. Podría haber dentro del entorno familiar fantasías de reunión con el ser querido fallecido. Muchas veces solemos escuchar, bueno, déjame un ratito que estoy hablando con mi mamá, cuando ya sabemos que mamá ya no está. O déjame un ratito que estoy hablando con mi juguete favorito, cuando a lo mejor lo perdió. O con mi mascota, estoy dándole de comer a la mascota y la mascota a lo mejor ya no está.
Y en estos momentos incluso podrían surgir algunas ideas de suicidio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es estar al lado de la persona o del objeto significativo. Entonces piensan, ¿no? Podría pasar por la cabeza, por la mente el hecho de querer también morir para poder reencontrarse con esta persona o con este objeto, ¿sí? Hay sentimientos de culpa, ya sea propia o culpar a alguien de lo ocurrido. Conversaba con un colega y me decía que él cuando estaba pequeño estaba llorando, ¿sí? Y su mamá era una persona, o es una persona porque todavía vive, muy bromista, probablemente, ¿no? Entonces, con el fin la mamá de reírse tal vez de su hijo en ese momento, porque parecía que el llanto era de más, pues le dijo, bueno, tú ya no eres mi hijo, si lloras ya no eres mi hijo. El niño reaccionó con mucha furia, ¿sí? Con mucha cólera. Y lo que hizo fue llorar más y se acercó a la mamá y le mordió, ¿sí? Cuando viene papá, bueno, le cuenta, ¿no? La mamá lo que había hecho y le llaman al niño y el niño dice, bueno, papá, es que mi mamá me estaba diciendo que ya no soy su hijo y bueno, entonces siempre se ríe y la mamá, lejos de tal vez tranquilizarlo, siguió riéndose en ese momento y el niño lo que hace reaccionar gritándole, yo quiero que te mueras, se lo grita. Imagínense si después de este grito, ¿no? Después de esta verbalización, la mamá hubiese muerto. ¿Ustedes se imaginan la culpa con la que hubiese terminado este niño, que ahora ya es un adulto, ¿sí? Y que ahora me cuenta y me dice, yo ya lo entiendo, ya sé qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió en ese entonces. A veces los adultos solemos actuar y no nos damos cuenta de que con nuestro actuar también estamos dañando, con nuestras palabras estamos dañando. Lo que a nosotros nos parece inocente, al niño no podría parecer inocente. Entonces, a veces pasa eso, que nuestro ser querido se va, fallece, ¿cierto? Y creemos que es nuestra culpa, que nosotros hemos deseado de la muerte. Suele pasar de que hicimos una trayectoria tratando de evitar que nuestra persona o nuestro familiar, ¿cierto? Persona significativa, se sienta mejor y lo llevamos a un hospital, lo llevamos con otro médico y otro médico y de repente decidimos optar por una intervención quirúrgica y en vez de que la intervención quirúrgica salga bien, pues salió mal y falleció nuestro familiar y luego terminamos y decimos, por favor no me culpen, yo no quise hacer eso, ¿no? Con nuestro familiar, es decir, yo lo hice porque quería que esté bien, él o ella. Entonces quedamos muchas veces con la culpa y esto es, digamos, expresiones de duelo dentro del entorno familiar. Ahí donde entra la comunicación, el conversar, el decir, obviamente la culpa no es de nadie. Dolor de cabeza, vómitos, dolores musculares, poco apetito podrían también ser expresiones de duelo en el entorno familiar. Suele pasar de que nos volvemos inapetentes, de que nuestras cefaleas se vuelven intensas, de que el hecho de que no podemos dormir, hay insomnio, ¿cierto? Hay dolores musculares, no queremos caminar, no tenemos la fuerza física, motora, como para poder realizar nuestras actividades diarias, ¿sí? Entonces, todo esto es normal, aunque pareciese que algunas personas podrían decir, no, está enfermo o se va a enfermar, lo ponemos dentro de un cuadro patológico, no, es normal. Es un golpe, es una pérdida y por lo tanto nuestro cuerpo, nuestras emociones, la parte espiritual, todo ello reacciona y responde. Seguimos, por favor. Las expresiones de duelo en la escuela, comunidad educativa, considérenlo, maestros, padres de familia, administrativos y todos los que estamos acompañando en la comunidad educativa. El niño, niña, adolescente o adulto que está pasando por un duelo podría expresar dificultades de atención, de concentración y de memoria, ¿sí? Podría estar dentro del aula, podría estar probablemente mirándote, pero no está concentrado, no tiene esa capacidad de atender, no tiene esa capacidad de memoria, que cuando en unos tiempos no de duelo la tenía. Obviamente, como no tiene esa capacidad en ese momento, hay un bajo rendimiento académico, ¿sí? Y es totalmente normal.
Hay una disminución del rendimiento académico, hay una conducta ansiosa que busca, por ejemplo, aislarse, preguntar constantemente, podría también haber una inquietud, el que no esté sentado escuchando la clase, o el mismo maestro, si es quien está pasando por el duelo, no concentrarse, está irritando la clase y probablemente olvidarse de todo lo que estaba enseñando o había programado, como también puede ser el hecho de aislarse, colocarse en un lado y no conversar con nadie, no querer compartir con nadie. Podrían haber ataques de llanto repentinos. Hay que saber, y por eso nosotros tenemos que estar sensibilizados, de que si tenemos a alguien dentro de nuestra aula que se encuentra en duelo, podría empezar a llorar repentinamente. Y nuevamente nosotros ya tenemos que estar preparados. Siempre cuando converso con algunos alumnos a nivel universitario, en donde formo también profesionales que se dedican a lo que es salud y también educación, pues les digo que el manejo de duelo es muy importante, pero es importante también conversarlo, ¿sí? Las emergencias y desastres nos traen mucha pérdida física, como también le decía, material. Y estas pérdidas físicas a veces pueden ser en masa, como está pasando ahora. Si en este momento nosotros nos volteáramos a ver a los niños de Piura, de Lambayeque, de Tumbes, pues nos vamos a dar cuenta de que sí, se encuentran en duelo. Y como ya le dije, no solamente porque hayan perdido a sus seres queridos o significativos, sino porque han perdido lo que más querían y lo que normalmente hacían. Por tanto, pueden haber conductas de hiperactividad. Podría haber incluso un niño, una niña, adolescente que esté constantemente parándose, ¿no? Está irritable, nosotros podríamos decir está sensible, ¿no? Pero cualquier cosa podría irritarlo. Hay una dificultad con la relación con sus compañeros, ¿cierto? Y podríamos, como le decíamos también, ver lo que es un cuadro de agresividad. Y eso no deberíamos de tildarlo como un mal comportamiento, sino más bien como una reacción conductual normal. Siguiente, por favor. Bueno, acompañando el duelo. Esta fotografía es de Piura, ¿sí? Eh, a mí me gustó mucho para poder desarrollar este tema. No me gustó porque veo ahí una niña triste y personas que están obviamente pasando por toda esta emergencia. Sin embargo, sí veo ahí el rostro de esta niña, que bueno, no ha sido cubierto, es una fotografía pública, no es que la haya tomado, sino es una fotografía que es sacada de, de algún tipo de presentación pública. Sin embargo, ahí, cuando yo miraba a la niña, me doy cuenta cómo es que se dibuja en su mirada la tristeza y la ira. Es lo que yo veo, probablemente es lo que yo percibo. Probablemente ustedes perciban algo diferente o quizás me acompañen en mi percepción, pero veo ahí en su mirada esa tristeza, ¿cierto? Esa ira tal vez de que ahora pues ya no tiene que caminar como normalmente tenía que hacerlo, ya no puede correr porque las calles están inundadas. Es más, una olla se constituye en un vehículo de transporte y probablemente ya no tenga casa y lo más probable es que esta niña no vaya a la escuela, que haya tenido que dejar de ir porque ya no tiene una escuela por el momento, porque esta escuela está destruida, está afectada, ¿sí? Y bueno, obviamente los maestros y las personas también que trabajan ahí podrían estar pasando algo similar en sus casas o en sus entornos familiares. Entonces, es importante saber de que a nosotros como comunidad educativa, desde nuestro entorno familiar, en nuestros roles como padres o en nuestros roles como incluso formadores, obviamente pues nos toca actuar y nos toca ser los acompañantes idóneos en este proceso de duelo. Siguiente, por favor. ¿Cómo podríamos dar un acompañamiento de duelo desde la familia? He aquí algunas pautas para el acompañamiento del duelo. Favorecer la expresión de las emociones y manifestaciones esperables, ¿sí? Expresar pensamientos y emociones y también nuestro dolor ante la pérdida. Las emociones, como decía, es algo que normalmente nosotros no podemos para nada eh, manejar,
sino ciertamente es algo que aparece. Ahora, expresar pensamientos y emociones también, nuestro dolor ante la pérdida, el llorar, el manifestar y el darle el nombre a nuestra emoción, es decir, estoy triste, podríamos decir estoy destrozada, ¿cierto? En este momento me siento totalmente indefensa, estoy furiosa. El nombrar nuestras emociones también nos ayuda a nosotros a poder manejar, ¿no? Iniciar el identificar qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces es importante que hablemos, que nos comuniquemos. Hay que demostrar apoyo, ¿sí? Si es toda la familia la que está implicada, pues todos deberíamos de apoyarnos. Sin embargo, considera que aun cuando seamos una familia, cada uno somos diferentes. Probablemente alguien pueda reaccionar con mucha tristeza, otro con mucha calma, ¿cierto? Algún otro con mucho llanto, ¿ven? Otro simplemente callando, etcétera. Ahora, otra de las formas de acompañar nuestro duelo es compartir recuerdos de todo lo que ha dejado en nuestra vida la persona que ha fallecido, por ejemplo, ¿sí? Compartir recuerdos, por ejemplo, a través de fotografías, a través de cantos, a través de probablemente algún tipo de trabajo manual, incluso lo que solía preparar, contar, usar, etcétera. Contactar por medio de plataformas digitales, por llamadas telefónicas, por redes sociales para expresar nuestro apoyo. Es decir, ahora es tan fácil comunicarnos, ¿sí? Incluso puede ser en tiempo real. Nos enteramos de que alguien perdió un colega, un familiar, ha perdido, ¿no? A alguien. Y bueno, de inmediato mandar un mensaje. De inmediato, tal vez, si está en condiciones de recibir una llamada telefónica, hacerlo. También conversaba con un colega y él me decía cómo a él se le hace tan difícil dar un duelo, ¿no? Palabras de duelo. Yo coincidí con él y le dije, pues sí, a mí también se me hace muy complicado escribir, ¿no? A veces las redes sociales ahora, cuando alguien fallece, pues se llena de manifestaciones de duelo de manera escrita y algunos escriben mucho, mientras que otros escriben muy poco. En este escribir mucho probablemente se resaltan las características positivas de la persona que ya no está, que acaba de fallecer. Sin embargo, en mi caso, solamente suelo decir palabras como estoy aquí si en caso me necesitas, ¿no? Por aquí estamos, en caso quieras hablar o busques a alguien a quien que te escuche, ¿sí? Te envío un abrazo muy fuerte, ¿no? O un beso muy fuerte, nada más. Entonces, hay formas de comunicarse. No quiero decir con esto que hablar poco, decir pocas palabras sea lo más adecuado, sino que nos comunicamos en tiempo real y que siempre es bueno que la persona que está afectada pues reciba estos mensajes. Siguiente, por favor. Aquí una lista de materiales de ayuda para la familia. En la familia siempre es bueno para acompañar el duelo compartir fotos familiares. El tener un álbum, por ejemplo. Bueno, ahora nosotros tenemos ya muchas veces las fotos digitales, ¿no? Sea el dispositivo que tengamos, pero sin mirar álbum de fotos. Hacer una caja de recuerdos. Esto es muy importante. Si a nosotros nos permite acompañar el duelo de manera adecuada, se les invita a hacer una caja de recuerdos. Dibujar sus sentimientos con pintura de dedos u otros materiales. Eh, los niños no tienen una capacidad verbal tan igual como un adulto, pero sí podríamos, por ejemplo, darles témperas, darles papel, para que ellos se expresen a través de la pintura, de manera libre, sin nosotros establecerle algún parámetro, simplemente que dibujen ahí qué es lo que quieren en este momento. Vamos a encontrar probablemente dibujos amorfos, como también dibujos con forma. Simplemente el niño o el adulto incluso podría manifestarse a través de este tipo de arte. Visitar el cementerio o lugar donde se encuentren las cenizas.
Cuando iniciaba la exposición decía que existe el mito de que los niños no entienden los rituales. Es mito. Deberían sí, de visitar el lugar en donde se encuentra la persona o el objeto o la mascota y buscar, obviamente, incluso si es que no hay que ir, colocarlo en un lugar en caso fuesen cenizas, de tal forma que podamos acudir. Leer cuentos que aborden el tema. Si la persona que está enfrentando el duelo es mucho más pequeño, los cuentos son un vehículo sanador. Estuve leyendo algunos y la verdad me parecieron muy, muy buenos. Uno de ellos es El árbol de los recuerdos, El cielo de Ana. Son cuentos muy pequeños, pero que te invitan a darte cuenta de que la muerte, vuelvo a decir, es universal y que dependiendo de cómo es que nosotros sepamos aceptarla, es que nuestro duelo va a ser cada vez mucho más liviano, por llamarlo así. Siguiente, por favor. Esto para hacer un alto. Es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Perdón. Por lo que el apoyo emocional recibido en estos primeros momentos es crucial para un buen desarrollo. Siguiente. Hay que comprender la muerte. Hay 5 elementos fundamentales. Uno de ellos lo he venido diciendo constantemente. Es universal. Esto es para todos. Nosotros no podemos escapar a la muerte. Es irreversible. Más allá de los mecanismos o procedimientos que podrían conllevar a un retorno de una muerte clínica, o sea, de una parada cardíaca, me refiero a un masaje cardíaco, pues una vez que realmente nuestro cuerpo, por llamar mente, alma y todo, muere, es irreversible. No funciona, nuestro cuerpo deja de funcionar. La bomba, que es nuestro corazón, deja de latir. Por lo tanto, la distribución de oxígeno a nuestros tejidos ya no se da. Por lo tanto, ya no podemos seguir viviendo. Es incontrolable. No podemos nosotros controlarlo. ¿Sí? Eh, Nuevamente decía, cuando preparaba la ponencia, pues había obviamente una opinión contraria, porque decía, bueno, y la eutanasia sí lo podemos controlar, en qué momento podemos morir. Pero eso está un poquito alejado, porque igual al final estamos viendo que va a morir esta persona, ¿sí? Y el final de la vida cesa, pero aquí, como dice mi colega, algo potente que escuchó y me lo compartió, me decía que una vez había estado en un ritual, en una despedida, en donde el sacerdote, en ese entonces el líder religioso, dijo de que no es que la persona se haya ido, sino que estaba de regreso. A mí me gustó y lo estoy tomando como algo real y como algo mío. Sí, regresamos de donde partimos. Este es el final de la vida para la persona que fallece, pero no para los que nos quedamos. Los que nos quedamos seguimos viviendo, todavía tenemos trabajo que realizar, todavía seguimos por algo. No es el final de la vida para el que fallece, no para nosotros. Seguimos, por favor. ¿Cómo debería ser, una vez que tenemos esa comprensión, el actuar del docente en la evolución de los duelos? Lo que busca o buscaría el docente es mantener la normalidad en el aula, pero con flexibilidad. Es decir, buscar si en algún momento esta persona que está pasando por el duelo decide hacer algún cambio, pues ser flexible. Mantener comunicación continuada con los padres y madres o tutores constantemente, porque si el padre o madre ve que hay una conducta que ya se está, digamos, acentuando y no es para el bienestar, pues deberíamos de saber. Ofrecer al menor un apoyo adicional en el ámbito escolar si es que lo requiere. Como les decía, una de las manifestaciones es de que el niño o el adolescente no esté concentrado. Entonces, el docente lo que tiene que buscar es ofrecer ese apoyo, ¿sí? Sin remarcar por qué lo está haciendo. El solo hecho de que sienta que el docente esté ahí, pues definitivamente lo va a ayudar.
Permitir llamadas telefónicas o salidas del aula. En algún momento el niño o el adolescente podría pedir permiso y decir quiero llamar a mi papá, que tal vez se siente muy triste, abrumado, está desconcertado, no puede creer todavía que ha perdido, por ejemplo, a mamá. Entonces necesita escuchar a alguien que esté con él o con ella. Quiero llamar a mi abuelita, pues deberíamos de permitirlo. Respetar y tener en cuenta las fechas especiales. Una de las fechas más significativas dentro de la escuela es el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿no? Entonces es importante también considerar de que el niño o el adolescente que se encuentre en duelo pues va a tener que recibir un apoyo diferente. Preparar al resto del alumnado para el regreso de un compañero en duelo. Hace poquito también, hace 15 días, nos encontrábamos con un equipo justamente con otros especialistas. En el momento que estábamos conversando, la directora, la autoridad en ese momento recibió una llamada y paró la reunión y nos miró muy asustada y dijo, wow, qué mala noticia, asustada y triste a la vez. Y obviamente dejó de lado todo lo que estábamos hablando en ese momento y empezó a leer y a darnos a conocer qué estaba pasando. 3 adolescentes habían sufrido un accidente de tránsito, 2 de ellos altamente heridos y uno había fallecido. En ese momento solamente mantener la calma y dejar que esta autoridad pues vaya, sí, se entere, se informe, se cerciore. Y dentro de nuestro equipo se encontraba el psicólogo de UNAJET y bueno, es quien ofreció acompañar a la escuela con el fin de que se diera la contención emocional necesaria. Es decir, hay que preparar eh, las maestras, cuando posteriormente conversaban, decían de que habían hablado con los alumnos sobre qué es lo que pensaban de lo que había sucedido porque su compañero había fallecido. Y bueno, decían de que la mayoría de ellos solamente había mantenido el silencio. Algunos de ellos había dicho que era muy penoso. Otro había dicho que no lo conocía mucho, pero que igual le daba pena. Entonces, hay que prepararlos, porque no es simplemente decir, bueno, ya este joven o este niño no va a venir y nada más, sino darles exactamente las pautas y la comunicación. Ya vamos a darles a conocer cómo. Siguiente, por favor. Hay actitudes prácticas, asistir a los rituales y compartir la pena con los demás, eso es importante. Casos de enfermedades terminal larga, por ejemplo, te dan un duelo anticipado. Cuando ya sabemos de que alguien va a fallecer, como le decía, empezamos a buscar el hecho de la negociación. ¿Recuerdan ese ejemplo dentro del hospital? En lo posible, mantener la cotidianeidad, por ejemplo. Siguiente. Otra de las actitudes prácticas en el ámbito educativo deberá ser sensible y conocer, por ejemplo, la situación para que el alumno sea ciertamente apoyado y concentrado y comprendido. Con los adolescentes hay que tener cuidado porque ellos suelen buscar no ser diferente a sus pares. Entonces el trato tiene que ser con mucho tino para que ellos no asuman de que los demás lo están viendo diferente. La reacomodación emocional también me parece muy bonito, para mí muy objetivo. ¿Qué significa reacomodar emocional? Es encontrar un lugar para esa persona significativa, para ese objeto significativo, para esa casita, para esa escuela probablemente, para esos libros, para ese uniforme que hemos perdido quizás, ¿sí? Encontrar un lugar, ¿cierto? Podría ser una estrella, un corazón, podría ser un árbol. Reacomodamos emocionalmente y reubicamos y esto nos permite seguir teniendo el contacto, ¿sí? Adecuado con esto que hemos perdido. Siguiente, por favor. Materiales para el profesorado. Se indica los cuentos, como decía hace unos momentos, las cartas de despedida. Podemos invitar a que el niño o el niño o el adolescente haga una carta de despedida. La carta a una emoción, a esa tristeza, hacer una carta, hacer un diario, invitarlos a que escriban diariamente lo que sienten, la narrativa de identidad que creen que son ahora, si es que han cambiado, si han dejado de ser si su yo ha cambiado a partir de la pérdida.
Podemos usar música, literatura, filosofía, canciones que tal vez le gustaban y que ahora podemos nosotros cantarla, pero como ya no con el dolor, sino más bien como un recordar porque esa canción le hacía feliz, ¿sí? A la persona que hemos perdido. Siguiente, por favor. El procedimiento, y estas son es una ruta que nos atrevemos a compartir con 3 pasos en el momento que tengamos que dar esta noticia de duelo. El primero es decidir quién va a dar esta noticia. Papá, mamá o familiar más cercano estable. ¿Cuándo? Lo más pronto posible, inmediatamente. ¿Dónde? En un lugar tranquilo, silencioso y seguro. En lo posible que este lugar sea conocido por la persona que va a recibir esta noticia. Siguiente, por favor. Como segundo paso es que comunicar la universalidad de la muerte. Nuevamente, todos vamos a morir. Y un mensaje coherente en base a que a las creencias de acuerdo a la cultura, siempre respetando las creencias. Sí, es muy importante el respeto. Siguiente. Y tercer paso sería el contacto físico adecuado, evitando eufemismos como por ejemplo se fue a un sitio mejor, ¿no? O está durmiendo, no son adecuados. Es solamente decir acaba de morir, acaba de fallecer, en realidad sería lo más apropiado. Compartir sus emociones, tomar interés en los sentimientos, no decir eres fuerte, esto va a pasar, o cosas como que no llores porque tus hijos te están viendo, es algo que, bueno, de acá en un mes ya te vas a olvidar. No, hay que compartir los sentimientos, hay que compartir las emociones. Preguntando por sus dudas, ¿entendiste? ¿Te diste cuenta qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿O tienes alguna duda? Probablemente te digan, tú ya le dijiste que acaba de fallecer y te vuelvan a preguntar, pero ¿está bien? ¿Se va a recuperar? Entonces no damos cuenta de que hay dudas. Hay que nuevamente informar porque la información no llegó adecuadamente. Y hay que recordar a la persona fallecida. ¿Sí? Esta persona fue muy significativa, ¿cierto? Recordando a la persona. Es la forma de comunicar adecuadamente esta noticia que, bueno, va a conllevar un duelo. Siguiente. Siguiente, por favor. No logro avanzar, pero no sé si, para poder, gracias, para poder ya concluir, ¿sí? Tenemos que el duelo es un afrontamiento de las pérdidas y educar para la muerte es también educar para la vida. Es importante que dentro de los centros educativos, sea cual fuese nuestro nivel, debemos de hablar también, así como hablamos de la vida, también de la muerte. Los niños hacen su duelo y no podemos evitarles el dolor por la pérdida. La protección de las personas adultas debe estar más orientada a facilitar y a compartir la expresión emocional, a contestar siempre las preguntas, ¿sí? A compartir también las incertidumbres que nos ocasionan la muerte utilizando el lenguaje adecuado a su edad. El duelo debe de plantearse siempre a largo plazo, no es que mañana vamos a olvidarnos y lo vamos a superar. El duelo se resuelve sin problemas, no obstante, si es que observamos alguna conducta que está llevando a hacer algún autodaño o daño, pues deberíamos de sí dirigirnos a un especialista, psiquiatra, psicólogo, pediatra, etc. Siguiente, por favor. Y para terminar, las siguientes 3 conclusiones, ¿sí? Siguiente, por favor. Creo que está un tanto lenta la proyección de las siguientes. Pero antes de que pase la otra diapositiva, remarcar el hecho de que sí es importante en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje hablar también de la muerte, ¿sí? No enfocarnos solamente en el hecho de nuestro desarrollo vital, sino también saber nuevamente lo que les decía hace unos minutos, lo que es la universalidad, lo irreversible que es esto y de que eso se conlleva obviamente a que físicamente nuestro cuerpo deje de trabajar, ¿sí? Bueno, con estas conclusiones hemos terminado, ¿sí? Y espero haber desde la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Educación haber podido contribuir en lo que es el acompañamiento del duelo y más dentro del marco de las emergencias o desastres. Muchísimas gracias.